Muy buenas noches, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos convoca en esta noche y tiene como título Errores frecuentes en las contrataciones con el Estado, edición 2023. Y ya hemos culminado hace unas semanas el dictado de los 12 temas principales que se están mostrando en la pantalla, ¿no? Para los que no han podido asistir, pueden solicitar el acceso a los videos de la plataforma de GoToWebinar y en los días siguientes también se va a estar publicando en nuestro canal de YouTube. En la actualidad no se ha publicado todavía ningún video en el canal de YouTube. Estamos esperando que de repente en los próximos días se publiquen los seminarios pasados. Están en la plataforma de GoToWebinar, pero tienen que solicitar el acceso. Y en el canal de YouTube aún no se han publicado. La semana pasada hemos dictado casos prácticos, admisión, evaluación y calificación. El día de hoy estamos en errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Y la siguiente semana, jueves 7 de la noche, vamos a dictar qué tan difícil resulta contratar con el Estado, también en su edición de este año 2023. Y así vamos a continuar hasta completar los 12 temas complementarios y finalizar el programa de capacitación Contrataciones exitosas con el Estado con enfoque anticorrupción, edición del año 2023. Entonces, ya durante varias sesiones les hemos explicado cómo se desarrolla un proceso de contratación pública. Hemos hablado de que el Estado es un cliente muy interesante, ¿no? Por los volúmenes de contrataciones que realiza, ¿no? La cantidad de entidades públicas que existen, contrata bienes, contrata servicios, contrata consultorías, contrata ejecución de obras, y los proveedores pues pueden estar pues interesados en participar en alguna de estas contrataciones. Y habíamos señalado también que una contratación pública se desarrolla en tres fases: la fase de planificación y actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, ¿no? O sea, la fase de selección es la que comúnmente se conoce como la licitación, ¿no? Que es el momento en el cual una entidad pública eh, realiza una serie de actuaciones para finalmente poder decidir con qué proveedor va a contratar, ¿no? Y antes de esta fase de selección, la entidad pública desarrolla algunas actuaciones preparatorias, como la determinación de la necesidad, la evaluación del expediente técnico, de las especificaciones técnicas, la designación del comité de selección, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay unas actuaciones que el proveedor puede participar, sobre todo en la fase de estudio del mercado o en la determinación de o el ajuste de las especificaciones técnicas, términos de referencia, ¿no? Los proveedores suelen participar en estas etapas y pues desde aquí podría cometerse eventualmente algún error, que es lo que vamos a desarrollar más adelante. Y la fase de selección se inicia desde la convocatoria y termina antes de la suscripción del contrato, ¿no? Acá hay varias actuaciones, ¿no? La publicación de las bases, el registro de participantes, la formación de consulta, la absolución de consulta, la integración de bases, la presentación, el otorgamiento de la buena prueba, etcétera, ¿no? Entonces, en estas actuaciones, en estas actividades, se pueden cometer algunos errores. Y luego también de suscrito el contrato, los proveedores pueden cometer algunos errores. Entonces, nosotros en los 24 años de experiencia que tenemos asesorando empresas para que le vendan al Estado, ¿no? De manera exitosa y sin tener que incurrir en un acto ilegal, ¿no? Algo que conocemos como corrupción, ¿no? Sin tener que incurrir a ninguna de esas prácticas, ¿no? Hemos identificado hasta 50 errores recurrentes, ¿no? O sea, que suelen cometer los proveedores, que venimos pues a comentarlos el día de hoy para que ustedes estén preparados pues y no cometan estos errores o desarrollen pues alguna estrategia adecuada que les permita minimizar los riesgos de estos errores, porque también hemos señalado ya en alguna oportunidad que contratar con el Estado, si bien es cierto el Estado es un cliente muy interesante, ¿no? Pero contratar con el Estado al tratarse de bienes públicos acarrea hasta tres tipos de responsabilidades:
administrativa, civiles o penales. Entonces, si nosotros como proveedores cometemos algún error en una fase de contratación pública, podríamos estar incurriendo en alguna, ¿no? o más de una de estas responsabilidades, ¿no? Alguna indebida actuación podría determinar, por ejemplo, que nuestra empresa sea inhabilitada por contratar con el Estado o que se le aplique una multa, que le apliquen penalidades en la ejecución del contrato, que le ejecuten la garantía, ¿no? O también podría llegar ya a lo que creo que ninguno de nosotros quiere verse involucrado, en una situación que linda con actos delictivos, ¿no? Que tienen que ver, pues, con el ámbito penal, ¿no? Cohecho, colusión, delito contra la función constitucional, delito contra la fe pública, ¿no? O sea, y también cuando hemos hablado en el seminario corrupción en las contrataciones con el Estado, les hemos dicho de que si bien es cierto, no se puede meter a la cárcel a una persona jurídica, ya nuestra legislación contempla algún tipo de sanción a las empresas, a las personas jurídicas que han participado en algún acto de corrupción, y recientemente se han dado inclusive algunas modificaciones a esta legislación, ¿no? Y se han agravado algunas de estas sanciones, ¿no? Entonces, de allí la importancia de estas capacitaciones que nosotros las brindamos con mucho afecto hacia ustedes, los proveedores, ¿no? Porque nuestro interés, pues, es contribuir a que se perfeccionen estos procedimientos de contratación pública, que juntos luchemos contra la corrupción, ¿no? Porque consideramos, pues, de que un proveedor que está debidamente capacitado no va a incurrir en estos actos de corrupción, no tiene por qué hacerlo, y es más, ¿no? Va a poder identificar situaciones que son irregulares o a veces hasta ilegales para poder enfrentarlas y, de ser el caso, pues, denunciarlas, ¿no? De allí la importancia de estas capacitaciones que venimos desarrollando nosotros, y justo en este año que hemos denominado a este programa, ¿no? Contrataciones exitosas con el Estado con enfoque anticorrupción. Porque todos los días, pues, vemos que en las noticias, ¿no? Aparecen nuevas situaciones que nos llaman mucho la atención, ¿no? Con actos que calificados como de corrupción, que lo que están haciendo, pues, es un daño muy grave a nuestro país, ¿no? O sea, hace poco el Contralor nuevamente señaló que más de 24.000 millones de soles han perdido en el año 2022 producto de la corrupción, ¿no? ¿Qué se hubiera podido hacer en nuestro país con estos 24.000 millones de soles? ¿No? Les aseguro, pues, de que de repente esta pandemia que hemos pasado del COVID-19 no nos hubiera agarrado tan mal como hemos estado si es que ese dinero se hubiera invertido de manera adecuada, ¿no? En mejores hospitales, en mejor equipamiento, medicinas, vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada año se pierde esa cantidad de dinero, 24.000 millones de soles. Entonces, todos tenemos que hacer algo, ¿no? Desde nuestro lado, hemos tomado este compromiso de capacitar a los proveedores en contrataciones públicas para que puedan enfrentar estos actos de corrupción, y esperamos, pues, que los proveedores respondan a estas capacitaciones que les estamos dando nosotros, ¿no? Pero además, existen algunas infracciones al derecho a la competencia que no están considerados delitos, ¿no? Pero que sí, pues, también pueden determinar que un proveedor sea sancionado, ¿no? Hay una guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas elaborada por Indecopi, la cual señala por lo menos 3 actuaciones que pueden ser consideradas como actos que atentan contra el derecho de competencia, ¿no? Acuerdos de precios, pacto entre competidores, reparto de mercado o asociaciones colusorias. Cuando desarrollamos el seminario Responsabilidad en las contrataciones con el Estado, hemos ampliado ese tema, ¿no? Y hemos señalado, pues, de que una empresa puede ser sancionada con multas, con cierre temporal, ¿no? Con cierre definitivo, si se encuentra, pues, en alguna de estas situaciones que están atentando contra el derecho a la libertad de competencia, ¿no? Ahora,
les habíamos dicho que los errores se pueden cometer pues tanto en los actos preparatorios, en la fase de selección, como en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Que son las tres fases de la contratación. La parte más importante quizás de una contratación pública es la fase de selección, donde las entidades públicas desarrollan pues las actuaciones de la admisión, la calificación y la evaluación de las ofertas para luego suscribir el contrato. Entonces, un error que cometamos en alguna de estas fases, ¿no? Podría determinar, pues, por lo menos que mi oferta no sea admitida, ¿no? O que mi oferta sea descalificada, o no obtener el puntaje adecuado que me permita acceder a la buena pro. Eso quizás es lo mínimo que podría pasar, ¿no? Pero junto con estas situaciones que se pueden presentar de que nos hemos esforzado tanto al preparar nuestra oferta, ¿no? Que en muchos casos se invierte, ¿no? En el caso de obras, por ejemplo, hay que invertir para conseguir a veces los currículums, ¿no? De los profesionales. Todo el mundo sabe pues de que esos currículos profesionales muchas veces se alquilan, ¿no? ¿No? Para formar un consorcio también a veces cobran, ¿no? Entonces hay una inversión de por medio y si cometemos un error al elaborar nuestros documentos que van en oferta, ¿no? La oferta no puede ser admitida, la oferta puede ser descalificada o no se puede obtener el puntaje esperado. Lo que va a suceder con ello es que el proveedor, ¿no? Se esforzó, hubo uso de recursos, ¿no? Humanos, financieros, ¿no? Materiales, etcétera, etcétera, y todo eso pues se pierde porque sencillamente hubo un error, ¿no? Que determinó que la oferta no acceda a la buena pro, ¿no? Lo mismo para la ejecución del contrato, ¿no? Puede hacer que el proveedor se adjudique la buena pro, pero que no logre suscribir el contrato, ¿no? O que habiendo suscrito el contrato ocurra alguna situación, ¿no? Que el contrato no resulte ser beneficioso, ¿no? Como la aplicación de penalidades, como la resolución del contrato, la afectación de seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Y el proveedor, pues que se le otorga la buena pro, tiene la obligación de suscribir el contrato y hay requisitos para suscribir este contrato que ya los hemos desarrollado en temas anteriores, ¿no? Que, repito, si uno no es diligente con estos procesos de contratación pública, ¿no? Puede suceder que nos hemos esforzado un montón, hemos obtenido la buena pro, ¿no? Pero al final de cuentas no logramos suscribir el contrato, ¿no? Por un error que cometimos, o que si logrando suscribir el contrato, ¿no? Nos penalizan, nos resuelven el contrato, ¿no? Nos ejecutan la garantía, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente nos hemos esforzado, hemos gastado dinero y al final de cuentas perdemos. Si pensábamos ganar pues una utilidad, de repente tener una utilidad del 10, 15%, no sé, 7% de un contrato, ese contrato puede ser perjudicial, ¿no? O sea, podría ser que no haya ganancia, sino que haya pérdida. Y es más, podría suceder también que estemos en una situación de una sanción administrativa, ¿no? O quizás hasta una denuncia de tipo penal, ¿no? Entonces, hay que conocer estos errores que se suelen cometer para evitar, pues, cometerlos, ¿no? Una vez que se ha suscrito el contrato, también existe la obligación de ejecutarla. El proveedor que suscribe el contrato y está obligado a ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los documentos de la contratación, ¿no? Y en la ejecución del contrato hay situaciones como la conformidad y pago, penalidades, ampliación de plazo, prestaciones adicionales, contrataciones complementarias, resolución del contrato, nulidad del contrato, garantías, etcétera, etcétera. No son situaciones que eventualmente podrían determinar que un proveedor cometa un error, ¿no? Uh, en estas situaciones que se presentan y que la contratación no sea beneficiosa, ¿no? Podría suceder de repente que se declare nulo el contrato y un contrato puede ser declarado nulo por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es porque se ha presentado información inexacta o falsa, o sea, transgredido el principio de presunción de veracidad y determina la nulidad del contrato. Y fíjense lo que pasa con una nulidad del contrato, ¿ah?
yo ya firmé el contrato, estoy ejecutando el contrato, he invertido, estoy gastando, no he cobrado nada todavía y declaran nulo el contrato. La normativa señala que si se declara nulo el contrato, como ese contrato es inexistente, la entidad no tiene justificación para pagarle al contratista. Entonces, el contratista suscribió el contrato, lo está ejecutando, ¿no? Gasta su dinero, invierte y luego le declaran nulo el contrato porque en la oferta o en la ejecución del contrato presentó un documento con información inexacta o un documento falso. Declaran nulo el contrato y ese contrato es inexistente, por lo tanto, todas las prestaciones que ejecutó el proveedor, la entidad no tiene forma como pagarlas porque hay un contrato que ha sido declarado nulo y, y ese proveedor va a tener que iniciar una acción por enriquecimiento sin causa a efectos de que la entidad le pueda pagar las prestaciones que haya ejecutado, ¿no? Así que imagínense pues lo que puede suceder, ¿no? Entonces son cosas que hay que conocer para poder estar atentos y no cometer los errores de los cuales vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos de actuaciones preparatorias, hace un instante hemos hablado de las actuaciones preparatorias que tiene la entidad pública a efectos, ¿no? Antes de convocar el procedimiento de selección. Pero igual el proveedor, ¿no? Tiene también actuaciones preparatorias, ¿no? Antes de presentarse a un procedimiento de selección, antes de participar como en alguna licitación, ¿no? Tiene también pues que hacer un análisis de su empresa y tiene que hacer algunas actuaciones, ¿no? Como por ejemplo obtener su RNP, ¿no? Tiene que tener RNP antes de poder registrarse a un proceso de selección, ¿no? Entonces también consideramos que cuando hablamos de errores en las actuaciones preparatorias, vamos a hablar de los errores, ¿no? De las actuaciones preparatorias de la entidad pública, pero también del proveedor, ¿no? Entonces, puede hacer que el proveedor tenga deficiencias en la situación legal, deficiencias en la situación financiera o que se encuentre en uno de los supuestos de impedimentos. El artículo 11 de la ley establece los impedimentos para contratar con el Estado. Entonces, antes de contratar con el Estado, yo tengo que, antes de presentar una oferta, tengo que revisar pues que mi situación legal esté en orden, que tenga capacidad financiera, porque nos van a pedir garantías. En algunos casos hay que otorgar una garantía, que puede ser una póliza de caución o una carta fianza, o de repente vamos a necesitar capital de trabajo, ¿no? Entonces necesitamos respaldo financiero. Y también necesitamos revisar, es importante que revisemos que no nos encontremos en una situación de impedimento, ¿no? Por ejemplo, podría suceder, como le ha sucedido a varias empresas, ¿no? Grandes, ¿no? Que inclusive a un estudio de abogados le sucedió y tuvo que hacer una fusión por absorción ahí para hacer una figura ahí media rara para evitar el impedimento, ¿no? Le sucedió de que uno de sus directivos formó parte del Estado, ¿no? Y eso constituyó un impedimento para contratar y sin embargo ellos siguieron contratando, ¿no? Suele suceder, ¿no? Entonces, antes de, yo tengo que hacer un análisis si me encuentro en alguna situación de impedimento. O sea, necesito conocer cuáles son esos impedimentos y analizar si mi empresa se encuentra en una situación de impedimento. Tengo que revisar bien mi situación legal, ¿no? Eh, los documentos legales que me pueden pedir, pues de repente alguna autorización de SUCAME, de RNI, de transportes, de DIGESA, ¿no? Mi situación financiera, ya lo hemos hablado también, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver antes de contratar con el Estado, que es pues que podríamos tener una organización deficiente, ¿no? Divorcio entre las áreas de las empresas, procrastinación, que significa dejar las cosas a última hora, ¿no? Que eso lo veo mucho. Muchos de los proveedores dejan las cosas a última hora, están viendo las consultas, los documentos para presentar la oferta, cuando hay un tiempo. Divorcio en las áreas de las empresas. Eso ha ocurrido, por ejemplo, que el área comercial presentó una oferta a una entidad pública, obtuvo el contrato, suscribió el contrato, pero no había consultado con logística, con recursos humanos, con finanzas que se iban a presentar a ese proceso, ¿no? Y luego que han suscrito el contrato,
¿no? Se dan cuenta pues que requieren un tipo de personal, requieren carta fianza, requieren algunos materiales y ahí acuden a logística, a finanzas y a recursos humanos recién luego de que ya obtuvieron la buena prueba, que firmaron el contrato, y logística le puede decir, oye, pero esos materiales yo no los tengo, no los puedo conseguir, ¿no? O finanzas le puede decir, oye, pero yo no puedo conseguir esa carta fianza que se están pidiendo para la firma de contrato. ¿No? O recursos humanos puede decir, sí, pero ese personal que tú has considerado en tu oferta gana tanto, no hay que pagarle tanto con este régimen laboral, ¿no? Y no cubre los costos que tú has puesto en tu oferta, ¿no? Entonces, eso hablamos cuando decimos divorcios en áreas de la empresa, ¿no? Si se va a participar en un procedimiento de selección, tenemos que trabajar en equipo, ¿no? En comités para hacer el análisis de las bases, para la formulación de consultas y para la evaluación de las ofertas y en la ejecución del contrato. Tienen que participar todas las áreas de la empresa que tengan que ver de una u otra manera con ese contrato, ¿no? Logística, recursos humanos, finanzas, etcétera, etcétera. Otro error que hemos visto es que muchas empresas no cuentan con personal calificado, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? O sea, el personal que va a desarrollar estos, que va a llevar a cabo estos procedimientos de contratación pública de su empresa, tiene que tener conocimientos básicos de contratación y tiene que ser personal pues, con integridad, que trabaje en equipo, ¿no? Que pueda trabajar bajo presión, ¿no? Porque estos procesos suelen ser engorrosos, ¿no? A veces los tiempos son cortos, ¿no? Y he visto casos, por ejemplo, de que un vendedor con la finalidad de obtener su comisión, porque muchos vendedores trabajan a comisión, no sin consentimiento y conocimiento del gerente de la empresa o de otros funcionarios de la empresa, presentó un documento y una oferta que tenía información inexacta, ¿no? O sea, y eso complicó a la empresa y fue sancionada, fue inhabilitada. Por eso que necesitamos personal no solamente calificado, sino personal con valores, ¿no? Con integridad, de confianza. El proveedor, por ejemplo, desconoce o no accede a las fuentes de información, ¿no? Cuando desarrollamos el seminario Estrategias para una contratación exitosa, hablamos que existen fuentes de información, ¿no? A las cuales un proveedor tiene que acudir para poder desarrollar sus procesos de contratación pública. Por ejemplo, el SEACE es una fuente de información. El OCE tiene publicada en su portal las opiniones del OCE, las bases estándar, los pronunciamientos del OCE, las resoluciones del tribunal, ¿no? Y si un proveedor no sabe que existe esa información, no se le complica el proceso de contratación pública, ¿no? Hemos señalado, por ejemplo, que una de las estrategias es cuando se publican las bases de un procedimiento de selección, el proveedor tiene que hacer una comparación con las bases estándar aprobadas por el OCE. O sea, yo tengo las bases de mi proceso y tengo las bases estándar aprobadas por el OCE y hago un cotejo, ¿no? Para verificar que la entidad pública esté respetando las indicaciones de las bases estándar aprobadas por el OCE. Pero si el proveedor no sabe dónde encontrar estas bases estándar aprobadas por el OCE, no van a poder hacer esa comparación, ¿no? Otro error que cometen los proveedores es no contar con el asesoramiento correspondiente. Hay muchas situaciones que se presentan en el ámbito de las contrataciones públicas que requieren de un asesoramiento especializado, ¿no? Correcto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para una solicitud de ampliación de plazo. He visto muchos casos, ¿no? de proveedores que presentan solicitudes de ampliación de plazo y son denegadas, ¿no? Porque consideran ellos que está bien hecha, pero suelen tener muchos errores esas solicitudes de ampliación de plazo. O de repente que los descalificaron, ¿no? Y bueno, dejaron que los descalifiquen y no apelaron, ¿no? Si contaran con el asesoramiento correspondiente, ustedes el asesor revisa y verifica que esa descalificación esté sujeta a ley, ¿no? Si no hay que apelar. Otro de los errores, no contar con sistema de control, ¿no? Entonces la empresa puede estar en una situación de actos de corrupción, ¿no? De su personal que no están controlando, no hay un sistema de control, ¿no? Y la empresa se ve en problemas, ¿no? Entonces, estos errores, ¿no? Pueden determinar como consecuencias que el postor no pueda participar, ¿no? Si tengo si tengo un impedimento, no puedo participar. Si no tengo capacidad financiera, no voy a poder participar o no voy a poder ser postor, ¿no? Si tengo personal que no está bien entrenado, desconozco las fuentes, ¿no?
mi consecuencia puede ser que mi oferta no sea admitida, que sea descalificada o que la evaluación no sea la que esperaba, ¿no? O que también no logre contratar con el Estado. O también podría suceder pues que incurramos en algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no? Otra situación es tener problemas con el RNP, por ejemplo, que mi RNP esté suspendido, que no esté, si soy consultor, que no cumpla con la categoría o con la especialidad que se solicita, ¿no? ¿No? Y eso va a determinar que no pueda participar. No verificar los impedimentos previstos en el artículo 11 también va a determinar que la oferta sea descalificada y aparte que el inicio de un procedimiento sancionador, presentar una oferta o suscribir un contrato estando impedidos no puede determinar sanción al proveedor. En la fase de estudio de mercado, ¿no? A veces nos llegan invitaciones para el estudio de mercado que está haciendo la entidad pública, ¿no? Y enviamos el precio sin revisar los documentos que nos adjuntan, ¿no? Hay que revisar los documentos que nos adjuntan para ver si podemos cumplir con todo lo que nos está pidiendo y también podemos consultar acá o formular recomendaciones, ¿no? Decirle a la entidad pública, oye, me has enviado una solicitud de cotización junto con unas especificaciones técnicas, pero esas especificaciones técnicas tienen errores, ¿no? Entonces eso hay que mencionar a la entidad para que la entidad corrija. Hay proveedores que no lo hacen. Les llega la solicitud de cotización, la revisan y envían su precio, ¿no? Y ni siquiera tuvieron la diligencia de revisar esos documentos que nos están enviando como anexos. Y luego eso va a determinar, pues, que no podamos participar en el procedimiento de selección, ¿no? Prácticas anticompetitivas también en esta fase, por ejemplo, cuando se hace el estudio del mercado, ¿no? Hemos detectado, y también Indecopi lo sabe, que se ponen de acuerdo proveedores al momento de enviar las cotizaciones o la entidad pública, un mal funcionario de la entidad pública se pone de acuerdo con el proveedor y le dice, ya tú consígueme las cotizaciones, ¿no? Entonces, esos son lo que conocemos como prácticas anticompetitivas que acarrean responsabilidad para el postor, responsabilidad administrativa, ¿no? O también puede ser hasta penal, ¿no? Entonces, respecto a las actuaciones preparatorias, ¿no? El proveedor tiene que hacer un análisis de su situación para poder presentarse a estos procedimientos de contratación, ámbito legal, ámbito financiero, mi organización, estoy organizado adecuadamente o no, ¿no? Tengo personal adecuado, tengo los currículums de las personas que me van a pedir, ¿no? Cómo están ordenadas mis documentos, ¿no? Si no, ahí puedo tener alguna consecuencia grave, ¿no? Entonces, esos son algunos de los errores que hemos detectado en la fase de actuaciones preparatorias. Ahora, los errores que hemos detectado en la fase de selección, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestro registro nacional de proveedores, lo que tenemos que hacer es buscar en el SEACE, ¿no? Las convocatorias que se realizan a efectos, pues, de saber qué se va a contratar, analizar las bases y, de ser el caso, presentar nuestras ofertas. Pero hay proveedores que no saben buscar adecuadamente en el SEACE, o algunos no buscan, o algunos no saben buscar, lo hacen de manera deficiente, ¿no? Entonces, si no sabemos buscar en el SEACE, no nos vamos a poder presentar al proceso, porque pueden estar saliendo convocatorias de nuestro interés en las cuales podemos participar, pero si no estamos enterados, no vamos a poder presentarnos. Una vez que hemos identificado un proceso de selección, hemos señalado que tenemos que hacer un análisis de las bases, ¿no? Cuando se hace la convocatoria, se publican las bases del procedimiento de selección y el proveedor tiene que hacer el análisis de esas bases, ¿no? Tiene que analizarlas. Y lamentablemente, pues, en nuestro país hay bajos índices, pues, de comprensión lectora, ¿no? Aparte que estas bases de por sí tienen ciertas complicaciones, ¿no? Tienen ciertas cosas por ahí que hay que saberlas interpretar, ¿no? Más aún con eso que tenemos, pues, lamentablemente, muchas personas que no tienen una capacidad, pues, de entendimiento de lo que están leyendo, ¿no? Entonces, se hace un análisis deficiente de las bases, o no se leen, o no se entienden, o sea, tiene una interpretación distinta a lo que realmente es,
¿no? O no se verifican los requisitos para la oferta, para la suscripción del contrato, ¿no? Lo que decía yo, ¿no? Podemos presentar la oferta, se nos adjudica la buena pro, pero no fuimos diligentes y al momento de hacer el análisis de las bases de procedimiento de selección, no nos dimos cuenta que en el numeral 2.3 está la relación de documentos que tenemos que presentar para la suscripción del contrato y no sabíamos que teníamos que presentar una carta fianza para suscribir el contrato. Nos adjudican la buena pro y luego para suscribir el contrato tenemos que presentar una carta fianza, vamos al banco y el banco me dice, oye, pues tu situación financiera no está bien, no te puedo dar la fianza y total, no logramos suscribir el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque no hicimos un análisis adecuado de las bases en la parte de suscripción del contrato o en la parte de ejecución del contrato, ¿no? Nos adjudica la buena pro, suscribimos el contrato y estamos en la ejecución del contrato. Y las bases del procedimiento de selección, ¿no? Señalan que los bienes que yo tengo que entregar no tienen que ir acompañados del certificado emitido por INACAL, no sé, certificado de calidad, emitido de calidad, o certificado de peso, no sé. Nos piden una certificación junto con los productos y yo voy y presento mis productos y no presento los certificados. ¿Por qué? Porque al momento de analizar las bases del procedimiento de selección, no fui diligente y no vi que en el capítulo 3 de la sección específica de las bases, no se señalaba que junto con los productos, con cada entrega, yo tengo que presentar los certificados de calidad de mis productos. Entonces voy a tener problemas. La entidad me va a solicitar que cumpla con esos certificados y si yo no los cumplo, me pueden resolver el contrato, ¿no? Lo que habíamos mencionado también, que en este análisis de las bases muchas veces no participan todas las áreas involucradas, logística, recursos humanos, finanzas, legal, ¿no? Si es que hay esas áreas en mi empresa. Si ya hay esas áreas en mi empresa, ¿no? El análisis de esas bases tiene que ser hecho por todas las áreas que tienen que ver con los documentos que se van a presentar en la oferta, con los documentos que se van a presentar para la suscripción del contrato o con la ejecución del contrato, ¿no? En la ejecución del contrato de repente me piden una póliza de seguros y yo tengo en mi empresa un área de seguros. Entonces el área de seguros tiene que revisar esas bases para ver si vamos a poder cumplir con la póliza de seguros, ¿no? Y así, ¿no? En logística, ¿no? Las bases solicitan equipamiento, materiales, entonces logística tiene que revisar las bases para saber pues que están pidiendo para ese contrato, ¿no? Equipamiento y ciertos materiales para que logística pues diga si es posible, se consigue o no, si es que esos materiales, equipamiento hay o no. De lo contrario, pues hay que hacer las consultas, ¿no? Si se cometen algunos de estos errores, vamos a tener dificultades en la fase de selección, en la fase de suscripción del contrato o en la ejecución del contrato. En la etapa de formulación de consultas, hay muchos proveedores que no consultan, no observan o lo hacen de manera deficiente. Siempre les hemos indicado que tenemos que consultar. No nos quedemos con ninguna duda. Si yo tengo una duda por ahí, tengo que consultar, ¿no? Suele suceder, por ejemplo, que un proveedor interpretó las bases de una manera respecto a los requisitos de experiencia del postor, ¿no? Le piden acreditar un monto facturado, presenta el contrato, presenta eh, este, el contrato y la conformidad, ¿no? Y las bases tienen una definición de bienes similares, ¿no? Y él leyó todo y considera de que sí, que el contrato que él está presentando cumple con los bienes similares, ¿no? Luego presenta y el comité de selección evalúa y dice, oye, pero tu contrato no cumple con la definición de bienes similares. Claro, yo pensé que sí cumplía, ¿no? Pero a la hora de que se revisa la oferta, el comité, que es quien tiene que hacerlo, nos señala, oye, no cumple. Entonces, ¿qué es mejor, no? Entonces, antes de eso, si mis bases dicen bienes similares es A más B más C, y yo tengo mi contrato que es A más B más E, ¿no? Entonces yo le consulto al comité de selección, señores, ustedes como bienes similares dicen A más B más C, ¿podrán aceptar también A más B más E? Entonces, yo hago esa consulta, el comité me dice, sí, podemos aceptar A más B más C porque también es similar, ¿no? Entonces, con esa seguridad de que el comité me ha contestado, sí, voy a aceptar A más B más E, yo presento A más B más E. Entonces, tengo la seguridad de que mi oferta no va a ser descalificada, ¿no? La situación contraria es esa, ¿no? Yo no consulté, no observé,
¿no? Y yo creía que lo podían aceptar y me presenté. Hemos gastado tiempo, hemos gastado dinero, nos hemos presentado para que al final de cuentas, pues, nuestra oferta sea descalificada, ¿no? Entonces, por eso, lo mejor es consultar, no quedarnos con la duda, no, no quedarnos con la idea de que sí lo deben aceptar, ¿no? Sino mejor estar seguros que el comité nos diga, sí, lo voy a aceptar, ¿no? Algunos proveedores no hacen seguimiento en el SEACE o lo hacen de manera deficiente, ¿no? Me ha sucedido, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Me llama un proveedor y me dice, Oscar, no sé qué pasa, que no puedo presentar mi oferta, parece que hay, inclusive una vez me dijo, ¿no? La entidad ha hecho algo y me está impidiendo a que yo pueda presentar mi oferta, ¿cómo hago esto para denunciarlo? Y creo que había sucedido que si bien es cierto, la fecha de presentación de ofertas era ese día que me habían llamado a mí, había una notificación en acciones en el procedimiento de selección que señalaba que se había elevado al OCE el pliego de solución de consultas y las bases integradas, ¿no? Entonces, si hay una elevación al OCE, el proceso está suspendido. No se pueden presentar las ofertas hasta que el OCE emita su pronunciamiento y publique las bases integradas definitivas. Entonces, ¿qué me señala eso? Que no se está haciendo un seguimiento en el SEACE. Si yo me he registrado en un procedimiento de selección, tengo que ingresar al SEACE todos los días a verificar si existe alguna notificación, ¿no? Ya sea de actuaciones de la entidad pública, alguna actuación de supervisión del OCE, si es que hay alguna postergación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacerle seguimiento a nuestro proceso cuando estamos participando. Respecto a la elaboración de las ofertas, ¿no? Se suelen cometer muchos errores, no se presentan todos los documentos, ¿no? En el numeral 2.211 está la relación de documentos para la emisión de la oferta, en el capítulo 4 están los documentos para la evaluación de las ofertas, y en el capítulo 3, en el 3.2, numeral 3.2, están los documentos para la calificación de las ofertas, ¿no? Ahí dice cómo se va a calificar las ofertas y qué documentos tengo que presentar, ¿no? Lo mismo para la evaluación, cómo se van a evaluar las ofertas y qué documentos tengo que presentar. Y para la admisión de la oferta nos dicen cuáles son los documentos de presentación obligatoria. Entonces, si yo no presento algunos de los documentos de presentación obligatoria, mi oferta va a ser no admitida. O si no presento un documento para la calificación de las ofertas, mi oferta va a ser descalificada. Por ejemplo, vi un caso de un proveedor, bueno, varios casos, ¿no? De proveedores que para acreditar la experiencia del postor, ¿no? Presentan el contrato, presentan la conformidad, pero no tuvieron el cuidado de que las bases dicen, además deberá presentarse el anexo número 8. O sea, presento mi contrato, presento la conformidad y tengo que presentarle el anexo número 8. Entonces, como no estaba el anexo número 8, la oferta fue descalificada. O al revés, ¿no? He visto casos, ¿no? Que presentan el anexo número 8 con la relación de la experiencia del postor, pero no adjuntaron ni el contrato ni la conformidad, o adjuntaron el contrato y no adjuntaron la conformidad. Entonces, está incompleta, es una oferta incompleta que determina que sea descalificada, ¿no? Otro de los errores es desorden, ¿no? Los documentos que presentan en su oferta no están ordenados de una manera que le facilite al comité de selección poder hacer una revisión adecuada. El proveedor pues, tiene el criterio de que está bien, ¿no? Para él está bien porque él entiende los documentos de su oferta, porque él está elaborando los documentos de su oferta. Pero tienen que pensar que quien la va a revisar es otra persona, no la va a revisar usted, la otra persona. Entonces, la persona que va a revisar necesita encontrar los documentos que usted quiere, ¿no? Rápidamente, ¿no? Que tengan la información que se está pidiendo. Entonces, si yo presento una oferta desordenada o poco clara, voy a permitir, ¿no? Que el comité me diga, oye, te descalifico, no te admito. Puede hacer que estén los documentos, que estén bien, ¿no? O no estén desordenados o que estén, o como están poco claros, puede hacer que esa no admisión o descalificación sea indebida, porque su oferta está bien, ¿no? Pero quien la revisó no la entendió, ¿no? Lo van a descalificar, no van a emitir su oferta, usted va a tener que apelar. Ya ahí perdemos dinero y tiempo. La apelación cuesta, ¿no? Y se gasta tiempo también, no se invierte tiempo en una apelación. Entonces, por eso, mejor es pues presentar una oferta ordenada, ¿no? Separadores por cada parte, ¿no? Por ejemplo, la experiencia del postor, un separador por cada contrato para quien está revisando mi oferta, sepa dónde termina un contrato, ¿no? Contrato número tal, un separador. Contrato número tal,
¿no? Con su conformidad. Entonces, el que está evaluando sabe, se voy a presentar comprobantes de pagos y su cancelación. Y de repente han habido varios pagos. Y aparte la detracción, presento mi comprobante, presento mi pago número 1, mi pago número 2, mi pago número 3, mi detracción. Y adjunto un documento, ¿no? Con un cuadro explicativo para que quien está revisando mi oferta sepa cómo se ha cancelado esta factura. Mi factura es por 1.000.000 de soles, primer pago 300.000, segundo pago 200.000, tercer pago 495.000, la detracción 5.000. Hago un cuadro. Mi factura número tal es por 1.000.000 de soles. Primer pago, ¿no? De tal fecha en el banco tal, tanto. Segundo pago de tal fecha en el banco tal, tanto. Y así. Entonces, quien revisa la oferta la va a entender, ¿no? Entonces, tenemos que darle las facilidades a quien está revisando la oferta para que la pueda entender. Si no se entiende la oferta, van a motivar que la descalifiquen o que no la admiten, quizás indebidamente, quizás la oferta esté bien, pero ya vamos a tener que apelar, ¿no? Errores en los documentos, ¿no? A veces se presentan documentos con errores, ¿no? Por ejemplo, he visto casos que la normativa señala que la promesa de consorcio y el contrato de consorcio deben de tener firma legalizada. Entonces yo presento para acreditar la experiencia del postor un contrato, su conformidad y el contrato de consorcio. Y el contrato de consorcio que presento no le adjunto la legalización, ¿no? Está a la espalda de repente la legalización. Entonces, como la norma señala que el contrato de consorcio tiene que estar legalizado, el comité de selección me va a descalificar, porque ese contrato de consorcio sin firma legalizada, ¿no? Es inválido. Entonces son errores en los documentos. Contradicción o incongruencia. Una oferta tiene que ser clara, no tiene que ser incongruente, ¿no? Algunos proveedores piensan que mientras más documentos presenten, mejor, ¿no? Que me van a calificar o evaluar mi oferta por peso, ¿no? Mientras más pesada, mejor. Eso era antes, ¿ah? Antes sí era así. Entonces, algunos proveedores presentan documentos que no nos piden y los presentan, los adjuntan sin revisar. Por ejemplo, tengo yo un cliente que quería presentar los lineamientos de su empresa, ¿no? En su oferta, ¿no? Pero en algunos casos esos lineamientos de su empresa se contradecían con las bases del procedimiento de selección. Por ejemplo, ¿no? Las bases decían la atención de las reparaciones será en 2 horas. El postor presenta su redacción jurada de cumplimiento de término de referencia, ¿no? Aceptando que las reparaciones van a ser en 2 horas. Pero en sus lineamientos dice que las reparaciones son en 4 horas. Y él presentó esos lineamientos que no le solicitaron. Entonces hay una contradicción, pues por un lado yo digo que voy a cumplir en 2 horas, pero en los lineamientos que no me pidieron, que los puse en mi oferta, dice que es en 4 horas. Hay una contradicción en su oferta descalificada. Se pega la firma escaneada, ¿no? Las bases bien claramente señalan que no se acepta el pegado de firmas, si bien es cierto es subsanable en los anexos, menos en el precio, ¿no? Si yo pego una firma en el precio, mi oferta va a ser no admitida. Una indebida interpretación de las bases, falta de criterio, ¿no? Y el criterio se adquiere con la práctica, ¿no? Leyendo, participando en procesos, leyendo opiniones, pronunciamientos, resoluciones del tribunal. No participan las áreas involucradas en la elaboración de la oferta, lo mismo que las consultas, ¿no? Se presenta una oferta, pero no le consultamos a recursos humanos, no participó algún área involucrada. Indebida conformación de consorcios, también suele suceder, ¿no? La promesa de consorcio mal elaborada, o de repente hemos hecho un consorcio con una empresa que tiene problemas en el sistema financiero. Nos adjudican la buena pro, vamos al banco para pedir la fianza y el banco me dice, oye, pero tú estás consorciado con esa empresa y esa empresa está marcada en el sistema y no te puedo dar una fianza porque esa empresa está mal en el sistema, ¿no? Entonces, es una indebida conformación de consorcios. No se tienen en cuenta los plazos. El procedimiento de selección tiene plazos, ¿no? Plazos para presentar las consultas, plazos para presentar las observaciones, perdón, la oferta, ¿no? Entonces hay que estar atento a esos plazos, ¿no? Sobre todo en adjudicaciones simplificadas que son de tiempo corto. Lo que les hablaba yo de la procrastinación, no esperamos última hora.
no subsana la oferta. Se han dado casos en que al proveedor se le ha notificado a través del SEACE para que subsane la oferta y no la ha subsanado o la ha subsanado de manera indebida, ¿no? No sustenta su oferta, también eso le ha pasado a algunos proveedores, ¿no? La normativa señala que si el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones determina que la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado o del valor estimado, perdón, solicita al proveedor que sustente los elementos constitutivos de oferta, ¿no? He visto casos en que la entidad le ha solicitado sustentar los elementos constitutivos de ofertas y el proveedor no la sustentó o lo hace de manera indebida, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Cuando nos pidan este sustento hay que tener cuidado, ¿no? Hay que dejarse asesorar. Entonces, los errores que hemos hablado en estas situaciones pueden determinar que la oferta no sea admitida, que la oferta sea descalificada, que no se obtenga la evaluación esperada, o también podemos estar en una situación pues, de sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado, o también pues en alguna situación de delito, ¿no? Presentar información inexacta es delito contra la función jurisdiccional y presentar un documento falso es delito contra la fe pública. Si seguimos en la fase de selección, ¿no? Y estamos de repente en las impugnaciones, hay proveedores que no admiten las ofertas o los descalifican y ni siquiera evalúan la posibilidad de impugnar. Ya me descalificaron, ya no me admitieron. Hay que evaluar, ¿no? Hay muchos casos que se pueden impugnar y que se ganan, ¿no? Entonces el proveedor debe analizar y evaluar bien o solicitar a un especialista que le diga, pues, si su oferta ha sido tenida por no admitida o descalificada de manera indebida para evaluar la posibilidad de impugnar. O de repente revisar, por ejemplo, nuestro primer cliente, ¿no? Hace 24 años que lo tenemos nosotros, nuestro primer cliente, que es una transnacional en el Perú dedicada al servicio de vigilancia, nunca impugnaba. Lo descalificaba y ya, no impugnaba. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con ellos, nosotros le dijimos, oye, pero acá podemos impugnar, ¿no? Y los primeros procesos que comenzamos a ganar con ellos fueron por eso, ¿no? Porque comenzamos, ellos nunca impugnaban. Ellos aprendieron a impugnar con nosotros. Entonces, impugnábamos y ganábamos, ¿no? Nosotros revisábamos la oferta del primer lugar y lográbamos descalificar la oferta del primer lugar y ellos obtenían la buena pro, ¿no? Entonces, eso fue la estrategia que utilizamos nosotros para poder quedarnos con ese cliente hasta ahora que tenemos 24 años. Pero hay clientes, como digo, no evalúan la posibilidad de impugnar, ni siquiera impugnan, o también algunos peor, ¿no? Como no le están haciendo seguimiento al SEACE, ¿no? O no tienen el asesoramiento adecuado, les impugnan y no suelven el traslado de la impugnación, ¿no? Lo hacen de manera deficiente, ¿no? Entonces, eso puede determinar la pérdida de la buena pro, la ejecución de garantías o hasta una sanción. Luego, para la ejecución del contrato, no se presentan los documentos que nos piden o se presentan con errores o omisiones. O nos solicitaron subsanar y no lo subsanamos, perdón. Todavía estoy un poco mal de la garganta. O se subsanan de manera deficiente o no se hace seguimiento en el se hace a esas notificaciones o el proveedor no se presenta a suscribir el contrato y eso puede determinar la pérdida de la buena pro y un procedimiento sancionador, ¿no? Respecto a no presentarse a suscribir el contrato, ya les hemos mencionado de que el proveedor no debe esperar a que la entidad lo cite o lo notifique para suscribir el contrato. He visto casos, ¿no? En que las entidades, ¿no? Esperan que el proveedor presente los documentos para firmar el contrato, se presenta para firmar el contrato, se subsanan y luego de eso dice la norma que tiene que suscribirse el contrato dentro de los 2 días siguientes de haberse subsanado. Y la entidad no lo cita, no lo llama, pasan los 2 días y al tercer día, ¿no? El proveedor tampoco no llamó, no mandó un correo, no mandó una carta, estuvo esperando que la entidad lo llame y la entidad nunca lo llamó. Y el tercer día publican, perdón, publican la pérdida de la buena pro, ¿no? Así, y el proveedor pues perdió la buena pro porque el proveedor pensó que la entidad tendría que notificarlo
o llamarlo para suscribir el contrato, pero eso no es lo que señala la norma. La norma señala que luego de presentados los documentos para suscribir el contrato o luego de subsanados, existe la obligación de suscribir el contrato dentro de los 2 días siguientes. O sea, tanto la entidad como el postor están obligados a suscribir el contrato. Por lo tanto, el proveedor tiene que ir a acercarse a la entidad a suscribir el contrato. Este es un caso reciente, por ejemplo, para que veamos un poco de la interpretación y del análisis de las bases. En las bases estándar para ejecución de obras respecto a la evaluación de la experiencia del postor, señala así las bases. Dice, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado. Esto es lo que se pide. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado. O sea, se acredita el monto facturado, ¿no? O sea, cuánto es lo que se ha facturado a una entidad pública. Y luego señalan las bases estándar cómo se acredita. Se acredita con contratos y su respectiva actas de recepción, o contratos y su resolución de liquidación, o contratos y constancia de prestación, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución. Entonces me llama ayer un proveedor y me dice, Oscar, me han descalificado de manera indebida, porque yo he presentado, como dicen las bases, el contrato y su respectiva acta de recepción, y me han descalificado porque dicen que tenía que haber presentado la liquidación. Pero las bases dicen contrato y acta de recepción. A ver, envíame los documentos, le digo yo, y los reviso, y me envía esta. Este es el acta de recepción que había presentado. Entonces acá vemos, en el acta de recepción, monto del valor referencial, pues es el monto del valor referencial de la entidad, monto del contrato, 3 millones, pero no vemos el monto ejecutado, o sea, de este monto contratado, cuánto se ejecutó y cuánto se facturó, porque si se ha ejecutado se supone que se ha facturado, ¿no es cierto? Y como hemos señalado anteriormente, el criterio para evaluar, para calificar, perdón, las ofertas es el monto facturado, ¿no? Entonces, en esta acta de recepción no aparece el monto ejecutado, solamente el monto contratado. Entonces yo digo, oye, pero están descalificados de manera correcta, ¿no? Pero me dice, sí, pero acá dice contrato y acta de recepción. Sí, pero le digo, el criterio es que tú tienes que acreditar el monto que has facturado, que viene a ser el monto ejecutado. Yo facturo lo que he ejecutado. Y en esta acta de recepción no aparece el monto ejecutado. Entonces, hay actas de recepción donde sí figura, ¿no? Plazo del contrato, dice monto ejecutado, ¿no? Y si no está, bueno, como bien señaló el comité de selección, debieron de presentar la liquidación o, como señala acá, cualquier otra documentación donde se presenta fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dan cuenta porque no estamos interpretando correctamente las bases del procedimiento de elección. Y así hay muchos casos de una indebida interpretación de los documentos del procedimiento de selección. Ahora, errores que se suelen cometer en la ejecución del contrato. Retraso injustificado en la prestación, ¿no? Hay plazos que tenemos que cumplir para la entrega de los bienes, para la prestación del servicio, para la ejecución de la obra, que si estos retrasos no son justificados, pueden haber retrasos justificados, ¿no? Pero si hablamos de retrasos injustificados, podemos pues tener una consecuencia de penalidad por mora, resolución del contrato, la ejecución de la garantía y también un procedimiento sancionador por haber ocasionado que la entidad resuelva el contrato, ¿no? Si se tratan de retrasos justificados, ¿no? Tenemos los mecanismos de ampliación de plazos o una solicitud de no aplicación de penalidades. Pero tenemos que justificar, ¿no? Si no justificamos nuestros retrasos, ¿no? Sencillamente pues va a suceder esto, ¿no? Deficiencias en la prestación o incumplimiento de obligaciones, ¿no? Ejecutar la prestación con deficiencias o incumplir las obligaciones que tenemos, que pueden determinar pues la falta de pago, la ejecución de garantías, la resolución del contrato, sanción, resarcimiento por daños, afectación de seguros, etc. No tomar en cuenta las penalidades, la base del procedimiento de selección tiene una tabla de penalidades y hay proveedores que
la leyeron en un momento, pero cuando están en la ejecución del contrato no las toman en cuenta, ¿no? Entonces no pueden penalizar. Presentar información inexacta o falsa en la ejecución del contrato también se da. Vi un caso de un proveedor, por ejemplo, que cuando estuvo ejecutando la prestación, sus sistemas tuvieron un error, ¿no? Y al momento de enviar los reportes, enviaron un índice incorrecto y estuvieron cobrando un monto equivocado, no un monto mayor al real. La entidad estuvo pagando 2, 3 meses y al cuarto mes tuvieron una auditoría y se dieron cuenta de que habían pagos que no estaban bien, ¿no? Que se estaba pagando indebidamente una cantidad que no correspondía. Llamaron al proveedor, el proveedor reconoció que hubo un error en sus sistemas y que se alteró un índice, ¿no? Que estuvo ocasionando que se cobre más de lo que debía ser, ¿no? La entidad informó al tribunal y el tribunal lo sancionó. Sancionó al proveedor con inhabilitación por presentar información inexacta, ¿no? Y aparte eso trae una denuncia penal, ¿no? O sea, la nulidad del contrato, la sanción y denuncia penal. Otro de los errores que se suele cometer en la ejecución del contrato, sobre todo cuando son ejecuciones periódicas, ¿no? Que se acaba el contrato y la entidad le dice, continúa con la prestación que te voy a sacar un adicional o la cotización complementaria, continúa nomás, ¿no? Y nunca sale ni el adicional, ni el complementario, ni el orden de servicio, ni el orden de compra, ¿no? Por esas prestaciones que se están ejecutando luego de culminar el contrato, ¿no? O sea, el proveedor está continuando con la prestación sin contrato vigente y eso que va a determinar que el proveedor no va a poder cobrar o va a tener dificultades para cobrar esas prestaciones que se han ejecutado luego de culminado el contrato. No hacer seguimiento a los pagos, no apercibir, no resolver el contrato. Hay muchos proveedores que se quejan de que no les pagan, pero ¿qué están haciendo? No están haciendo seguimiento a sus pagos, la conformidad, el pago, que están normados los plazos, no envían cartas de percibimiento o no resuelven el contrato. No he visto casos, por ejemplo, proveedores que le deben 6 meses de contrato. Y yo les digo, oye, pero ¿por qué has aguantado 6 meses? ¿No? Al segundo mes yo veo que no me están pagando, yo apercibo. No me pagan el tercer mes, resuelvo el contrato. Yo prefiero que me deban 3 meses y resuelvo el contrato a que me deban 6 meses y continúo, ¿no? No sé si me van a pagar nunca. No renuevan las garantías, no le están haciendo seguimiento a las garantías, también he visto esos casos. La garantía tiene que estar vigente hasta que se emita la conformidad de la prestación, ¿no? Se presenta una garantía y hay garantías que están venciendo y no se le hace seguimiento a esas garantías. Puede terminar la resolución del contrato y una sanción. Cambios sin autorización, esto también lo he visto mucho, ¿no? Proveedores que cotizaron un producto, ¿no? Y luego cuando van a entregar, entregan otro producto, pero no solicitaron autorización. O presentaron a un personal en su oferta, a la ejecución del contrato también presentaron un personal y luego en la ejecución del contrato lo cambiaron, ¿no? Y nunca le pidieron autorización a la entidad para ese cambio. Entonces, eso también puede terminar, pues, penalidades, resolución del contrato o una sanción. Subcontrataciones irregulares también. La subcontratación tiene que tiene que seguir lo que señala el reglamento, ¿no? Si no, es una subcontratación irregular que puede terminar la sanción del proveedor. Muy bien, entonces con esos son algunos de los errores que se cometen en la parte de ejecución del contrato, que estamos viendo sus consecuencias, ¿no? Entonces ya hemos hablado pues de los errores más frecuentes en el procedimiento de contratación pública, en la fase de datos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato. En pantalla, el modelo de certificado que les va a llegar mañana a los que nos están siguiendo por GoToWebinar, ¿no? Ese es el modelo de certificado, como ven es muy sencillo, no establece el número de horas, no tiene firma, sello, es así de sencillo. Y nosotros emitimos unos certificados opcionales, aquellos que quieran. Mañana les llega también a su correo la información para que lo puedan solicitar, ¿no? Pueden pedir un certificado por cada seminario que participan, un solo certificado por los 12 temas principales o un solo certificado por 12 temas principales y 8 complementarios. Quienes no han seguido todos los temas en directo pueden solicitar acceso a los videos para completar estos requisitos y acceder a estas certificaciones opcionales que evidentemente tienen un costo, ¿no? En pantalla, el servicio de asesoría integral licita fácil del que les hablaba yo, que tenemos contratos con algunos clientes, como este cliente que les decía yo, una empresa de vigilancia extranjera
que tenemos 24 años ya con ellos. El próximo año cumplimos 25, ya bodas de plata con este cliente, ¿no? Que es un servicio que cubre todas las fases, ¿no? La fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. El cliente hace un pago fijo mensual y nosotros estamos brindando el asesoramiento en todas esas fases, ¿no? En las cantidades de números de procesos que se presenten, ¿no? En un mes de repente 3, en otro 5, en otro 10, en otro ninguno. Cobramos todos los meses una misma cantidad, ¿no? Y el cliente está tranquilo así, ¿no? Incluye las apelaciones, las ampliaciones de plazos, o sea, todo lo que el cliente necesite para que la contratación sea exitosa, ¿no? En pantalla, nuestros datos de contacto, la página de compras estatales, la página de visita fácil, que es el servicio que les he hablado hace un instante. Quienes estén interesados pueden revisar acá la información. La página de visitafacil.p/webinar, donde se publican los seminarios que estamos dictando. A las 11 de la noche de hoy día cambia y aparece el seminario de la próxima semana, que es qué tan difícil resulta contratar con el Estado. Mi correo personal, aquellos que deseen comunicarse conmigo. El correo de denuncias, si es que alguien conoce de alguna irregularidad en un proceso de contratación, nos lo envía para poder analizar y, de ser el caso, publicarla en nuestro portal de noticias. Y mi teléfono personal también, si es que alguien desea comunicarse conmigo para hacer alguna consulta o solicitar pues alguna información adicional de los servicios que brindamos. Muy bien, le damos las gracias a los que nos están siguiendo por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, recomendándoles que en los siguientes seminarios nos sigan a través de la plataforma oficial de GoToWebinar. Con ellos quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con ellos. Pedimos a nuestros amigos de EXA Consulting que cierren esas 3 plataformas para pasar a la sesión de preguntas, que es exclusiva para los que están en GoToWebinar. Tengo algunas preguntas en el chat que voy a pasar a leerlas. Los que quieran hacer preguntas haciendo uso del micrófono, no se olviden verificar que en su panel de control está habilitado el micrófono, levantan la mano y yo le doy pase. Voy a ver primero las preguntas que están en el chat. ¿Qué pasa si estamos suspendidos para contratar con el Estado, pero ya pagamos la multa? No te puedo decir porque no entiendo eso de suspendido y multa. Mientras esté suspendido, no vas a poder contratar con el Estado, ¿no? Ahora, esa suspensión, ¿por qué? La multa es por una sanción, ¿no? Si tú has sido sancionado con una multa y ya pagaste la multa, deberían levantarte tu suspensión, ¿no? Tendrías que coordinar con el OCE. Después de eso podemos volver a contratar con el Estado. Claro, si la sanción fue una multa y tú ya cumpliste con pagar la multa, el OCE tiene la obligación de levantar la suspensión y puedes contratar con el Estado. Puedo apelar por 2 postores indicando que 2 postores no cumplieron con... Claro, o sea, si yo estoy en cuarto lugar y encuentro que el tercero, segundo y primero tienen errores en sus ofertas, yo puedo apelar contra ellos 3, ¿no? Para solicitar que se descalifique la oferta de los 3 y yo pase a primer lugar. Sí se puede hacer. En cuanto a las consultas y observaciones, si la entidad responde de que lo solicitado es en favor de cumplimiento de los fines públicos, pero las especificaciones son definidas para una marca, ¿qué podemos hacer? Una denuncia al OCE, ¿no? Una acción de supervisión, una denuncia al órgano de control interno o una denuncia a la Contraloría. ¿En qué situaciones se puede subsanar la oferta? Bueno, ya hemos hablado de un seminario de eso, Luis. Revisa el artículo 60 del reglamento y el artículo 60 del reglamento establece en qué situaciones se puede subsanar una oferta, ¿no? Debe ser por omisiones o errores formales o materiales que no alteren el contenido esencial de la oferta. ¿Qué pasa si al momento de presentar la oferta el postor no adjunta la ficha técnica? Si las bases solicitan adjuntar ficha técnica y el proveedor no adjunta la ficha técnica, la oferta se tiene por no admitida. Si al momento de presentar la oferta no se firmaron todas las hojas de la oferta, es decir, no se puso la rúbrica en cada hoja de la oferta, ¿nos pueden descalificar? No. La falta de rúbrica es subsanable, por si acaso, está en el artículo 60 del reglamento. Ruth Moscoso, en lo referido a la ejecución contractual, ¿podría por favor explicar cómo se genera el reconocimiento de deuda y una vez que esa figura se presenta, cuál es el procedimiento a seguir por parte de la entidad pública? Ruth, lamentablemente no es una pregunta que va relacionada con el tema, ¿no? Tu pregunta
de cómo cobrarle a una entidad pública, ¿no? Y lamentablemente no podemos ayudarte, no podemos darte una respuesta ahora, ¿no? Quizás nos envías un correo y podemos verlo. Tengo una orden de servicio con la entidad por el Estado que nos dio la conformidad por cambios internos que tuvieron esa orden, se quedó en stand-by. ¿Qué se podría hacer en este caso? Tendrías que notificar a la entidad pública indicando que hay una orden de servicio y que estás esperando que se cumpla, ¿no? Si no te contestan, pues requerir que cumplan la orden de servicio y si no cumplen, tendrás que dejar resolver esa orden de servicio, ¿no? Si una empresa es sancionada en abril de 2023 y el contrato se firmó en enero, pues claro, si yo he firmado un contrato y luego soy inhabilitado, yo tengo que continuar con ese contrato, no puedo dejar de ejecutarlo. Desde el momento que soy sancionado, desde allí sí, no puedo ser participante, postor ni contratista, pero si soy sancionado hoy día y tengo contratos firmados, tengo que seguir ejecutando esos contratos. Luz Marixa, en el caso de impugnar al postor del uno y segundo lugar, el pago se realiza por estas dos, no, una sola, no, se presenta un solo recurso, ¿no? Un solo recurso de apelación, cuestionando las dos ofertas y haces un solo pago, es solamente un proceso de apelación, no hay que hacer doble pago. Adolfo Paredes, estás con la mano levantada, te di pase, por favor, habilita tu micrófono para que puedas formular tu pregunta. Adolfo Paredes. Adolfo Paredes. Buenas noches, Adolfo. No veo más manos levantadas, no veo preguntas en el chat. A ver, por favor, me avisan si va a haber más preguntas. Javier Chávez, buenas noches, tu pregunta. Oscar, ¿cómo está? Buenas noches. Dentro de la exposición que hiciste, hablaste de que habían algunos gastos que se había llevado a cabo por parte del proveedor, pero que estos no iban a ser reconocidos porque ya no se había, digamos, hecho, según tengo entendido, el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Porque si no es lo contrario, ¿a qué gastos te refieres tú que el proveedor ha llevado a cabo y que la entidad no podría pagarle por estos gastos? Yo entiendo que hay un otorgamiento de la aduana pro, 8 días después se suscribe el contrato y todavía si hay observaciones, tiene 5 días más para ello. Pero ¿en qué caso se ejecuta esto que me estás indicando, que estás señalando, ¿no? O sea, en que el proveedor ya esté gastando, ¿no? Y se dé el caso en que el contrato, digamos, se declare nulo y la entidad no le pueda devolver todos esos gastos que ya ha hecho previamente el proveedor. Gracias. Claro, lo que pasa es que si un contrato se declara nulo es porque ha ocurrido algo indebido en esa contratación que determina su nulidad. La mayor causal de una nulidad del contrato, ¿no? Hay varias causales, pero la mayor causal de una nulidad del contrato puede ser que el proveedor haya presentado información inexacta o documentos falsos en el proceso de selección, o sea, en su oferta, o en la suscripción del contrato, o en la ejecución del contrato. Entonces, eso es causal de nulidad del contrato. Entonces, si el contrato está siendo declarado nulo, es inexistente. Entonces, si el contratista ha ejecutado prestaciones, ¿no? Como es un contrato que se declara nulo, que regresa y se elimina, se borra, desaparece ese contrato, esa es la figura de una nulidad, ¿no? La entidad no tiene forma como pagarle al contratista por esas prestaciones que haya ejecutado. Ahora, eso no quiere decir que no las vaya a cobrar, ¿no? Él las va a cobrar, pero tiene que iniciar una acción por enriquecimiento sin causa. Pero al haberse declarado nulo un contrato, las consecuencias de esa nulidad es que el proveedor no pueda cobrar, ¿no? Normalmente las prestaciones que haya ejecutado, porque la entidad no tiene contrato, pues no hay contrato. ¿Cómo te pago si no hay contrato? ¿Entiendes? Claro, claro. Pero se supone que el perfeccionamiento justamente implica ya la existencia, el nacimiento de este contrato. O sea, quiere decir Está que bien, antes discúlpame, del Javier. perfeccionamiento no ya ha hecho gastos.
Está bien, pues, pero la culpa de esa nulidad, en este caso que te hablo de información inexacta, es del proveedor. El proveedor presentó información inexacta o falsa en su oferta. Entonces, tuvo un contrato falseando información. Las consecuencias de ese falseamiento de la información, ¿no? De ese actuar sin integridad, sin moral, ¿no? Son que ese contrato se declare nulo. Entonces, por causa del proveedor que se está declarando nulo ese contrato, la entidad no va a poder pagarle. Otra de las causas es que el contratista, que el proveedor haya suscrito el contrato, ¿no? Cuando hay un recurso de apelación en trámite. Hay un recurso de apelación, ¿no? Y la entidad no se dio cuenta, ni el proveedor se dieron cuenta que había un recurso de apelación y suscribieron el contrato. Ese contrato es nulo de pleno derecho y el contratista comenzó a ejecutar. Entonces, por la falta de diligencia de ese proveedor, ¿no? Que suscribió un contrato existiendo un recurso de apelación en trámite, las prestaciones que haya ejecutado, la entidad no es que no quiera pagarles, no tiene cómo pagarle, porque repito, la figura de nulidad es que convierte en inexistente algo. Ese contrato que en un momento se firmó, se otorgó la buena pro, se presentaron los documentos, todo como tú señalas, ¿no? Se obtuvo de manera indebida, o por presentar información inexacta o falsa, o porque se suscribió existiendo un recurso de apelación en trámite. Puede darse el caso ¿Entiendes? que también, en este caso, la entidad haya sido la responsable de algún aspecto que no se El haya proveedor no se considerado. asume responsabilidad porque la norma señala que el proveedor tiene que estar atento a lo que se publica en el SEAS. Ya, ok, ok, Oscar, muchas gracias. Son, repito, son consecuencias por un actuar negligente del proveedor. O sea, no es que la entidad no quiera pagarle, ¿no? Sino que si el proveedor no actúa con diligencia y es más, actúa de repente hasta con dolo, al presentar información exacta y falsa, es dolo, ¿no? Entonces, evidente, otra causa de que se declare nulo un contrato es que haya habido actos de corrupción, ¿no? Si se detecta que ha habido un acto de corrupción, ¿no? A la suscripción del contrato, ese contrato también se declara nulo. Entonces, ese actuar, ¿no? Negligente del proveedor, las consecuencias son que se declare nulo y que la entidad no tenga cómo pagarle. A ver, Luz Wasasquiche, habilita tu micrófono. Luz, buenas noches, te escucho. Ante todo, muchas gracias por la exposición, estimado. Ha sido bastante clara la exposición y bastante didáctica. ¿Sí? Mi consulta es la siguiente, ¿de acuerdo? Justo comentaba y lo escribí en el chat acerca de la ficha técnica. Si bien es cierto, dentro de las bases integradas no colocan que se adjunte ficha técnica, pero en el artículo 48 de la ley del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado señala que mínimamente deben estar especificados, mínimamente deben señalarse las especificaciones técnicas. Eso es lo que dice literalmente el artículo 48. Mi consulta es, en este caso, como indico, ¿no? A pesar de que no está en las bases integradas, de que tiene que tener ficha técnica, ¿cómo entonces la entidad va a poder corroborar de que el producto que yo estoy ofertando cumple con todas las características? ¿Basta simplemente con yo firmar como postor o que un postor firme un anexo que diga sí cumplo y punto? Esa es mi consulta. Sí, Gracias. claro, Luz, eso es correcto. Eh, las bases estándar, ¿no? Si tú revisas las bases estándar aprobadas por el OCE, señalan que para acreditar las especificaciones técnicas en el caso de bienes, ¿no? Se debe, o sea, es obligatorio presentar el anexo número 3, ¿no? El anexo número 3 de cumplimiento de especificaciones técnicas para el caso de bienes. Y más abajo, en las bases estándar aprobadas por el OCE, señala, ¿no? Si la entidad considera que además del anexo debe presentarse otros documentos como folletos, catálogos, fichas técnicas, debe incluirlo en este acápite. O sea, debajo de donde dice anexo número 3, en las bases debería decir, ¿no? Adjuntar copia de folletos, catálogos, fichas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo dice, la entidad en su evaluación y en la facultad que tiene, ha decidido que con el anexo número 3 de cumplimiento de especificaciones técnicas es suficiente. Entonces se cumple, porque así está establecido la norma, ¿no? Las bases que aprueba el OCE señalan eso. O sea, si el reglamento en ningún lugar dice que debe de presentarse las fichas técnicas.
señala que los bienes deben cumplir con las características establecidas por la entidad pública, pero no dice que deba presentarse una ficha técnica. En muchos casos la acreditación es suficiente con la declaración jurada. Habrá casos en que la entidad diga, aparte de la declaración jurada, preséntame eso, ¿no? Ficha técnica, catálogos, folletos, muestras, a veces piden hasta muestras. Pero si las bases no dicen, preséntame ficha técnica, catálogo, no se le puede no admitir una oferta por ese motivo. Más aún, porque al final del numeral 2.2 del capítulo 2 de la sección específica, hay una nota importante que señala el comité de selección no podrá solicitar documentos que no hayan sido consignados en el numeral 2.21, admisión de la oferta, en el 3.2, calificación de la oferta, o en el capítulo 4, evaluación de las ofertas. Está muy claro esa nota. Puedes revisarla si quieres, capítulo al final del numeral 2.2. Ruth Moscosos, cuando no se aprueba un adicional y pese a ello se ejecuta, ¿cómo se procede el pago respecto a adicional? Es que el proveedor no puede brindar prestaciones adicionales no autorizadas. Está prohibido, ¿no? Y no la vas a poder cobrar porque no han sido autorizadas. Ahora, si tú las has ejecutado, tendrías que iniciar una acción por enriquecimiento sin causa, ¿no? Irte al Poder Judicial y esperarte 5 años para ver si te las pueden pagar. Tengo una consulta, Renato Vera. Si la entidad Nuevas Autoridades, por intervención de la Fiscalía, cancela el contrato de servicios de áreas verdes, el contratista recurre al arbitraje. En este caso, el servicio se puede otorgar a otro postor vía adjudicación directa o tendría que ser concurso normal. No entiendo la pregunta, me da enredada, porque en primer lugar la Fiscalía no puede cancelar el contrato. No sé cómo la Fiscalía cancela un contrato. Tendría que haberse emitido una nulidad del contrato por el titular del pliego, pero la Fiscalía no puede cancelar un contrato. El contratista recurre al arbitraje. En ese caso, el servicio se puede otorgar al postor vía adjudicación directa. La norma señala cuando hay contratos resueltos o declarados nulos y si la entidad tiene la urgencia de la prestación, ¿no? Está establecido mecanismos, ¿no? Se llaman los postores que participaron en el proceso, a ver si se pueden encargar de la parte de la prestación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias situaciones ahí que establecen. Ahora, respecto al mantenimiento de áreas verdes, Renato, eso, a mí me preocupa algo ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto que 2 municipalidades del país de Lima han otorgado la buena pro a proveedores para el mantenimiento de áreas verdes, ¿no? Y ese es un servicio de tercerización. Sin embargo, hay una ley, la 31254, si la memoria no me falla, que prohíbe a las municipalidades del país a tercerizar, ¿no? Servicios que incluyan personal obrero que tengan que ver con limpieza y con el ornato público. Y las áreas verdes son parte del ornato público. Entonces, en mi opinión particular, que le he hecho una consulta a Servir, que espero que me conteste, ojalá que Servir me conteste, le he enviado una consulta a Servir y le he hecho consultas a algunos abogados también que conozco, ¿no? Porque en mi opinión particular, ninguna municipalidad puede contratar limpieza pública, está claro. Mantenimiento de áreas verdes, en mi opinión, no puede hacer. Riego con operarios tampoco lo puede hacer, porque esos son servicios de mantenimiento del ornato público. O sea, cuidado con eso. Ojalá que Servir me conteste rápido. Vamos a publicar una nota al respecto, porque hemos detectado que hay 2 municipalidades muy grandes de Lima que han contratado, una de ellas por creo 30 millones de soles y otra por 9 millones de soles, servicios de mantenimiento de áreas verdes y de riego con cisterna, que tiene operarios y que esos operarios ya están siendo tercerizados, lo cual se cuenta prohibido por esta ley 31254, si que no me falla la memoria. Adolfo Paredes, Raúl Orellana, activa tu micrófono, Raúl. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Disculpa, Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Quería hacer la siguiente consulta que acaba de pasar el día 5 de mayo. Yo postulé a la Municipalidad Distrital de Congas a un concurso de adquisición de tuberías, HDP, para lo cual el día 5 ellos mandan un correo
¿ok? Y donde dice como asunto nulidad de ítems, ¿ok? Y ahí declaran la nulidad del procedimiento como tal. Pero ese mismo día, o sea, el correo me llega a las 9 de la mañana y ese mismo día a las 12:30 responde publicación de resultados del mismo procedimiento, ¿no? Dando como ganador a una empresa, pero dentro del concurso, o sea, en relación al tema de precios, o sea, cuando yo hago la publicación por el CAC, ¿no? Me aceptan el documento como tal, incluso me dice el documento enviado, tengo un pantallazo como tal, y veo el monto del ganador, que es superior al monto mío, como tal. Entonces, no hice ningún procedimiento porque desconozco el más allá que solamente el postular. ¿Me entienden? Entonces, ahí hay una incongruencia, no sé si es parte del procedimiento, el hecho de que te manden un correo en la mañana o en cualquier parte del día y te digan nulidad del procedimiento y al par de horas digan que ya hay un ganador. Esa era Bueno, mi consulta. evidentemente hay algo irregular, ¿no? Pero nuevamente a la diligencia del proveedor, ¿no? Hemos señalado que el proveedor debe de verificar en el SEACE todos los días. Si yo estoy participando en un proceso, yo todos los días tengo que ingresar al SEACE y verificar. Si a mí me llega ese correo, yo lo que hubiera hecho de inmediato es irme al SEACE y verificar si existe alguna nulidad de oficio del proceso o de algún ítem, porque el reglamento señala que todas las notificaciones del procedimiento de selección deben de hacerse a través del SEACE, ¿no? Si esa notificación por correo no tiene ninguna validez, tú has tenido que ir al SEACE y verificar si hay una nulidad. Si no hay nulidad en el SEACE, tú continúas y presentas tu oferta en esos ítems que supuestamente han sido declarados nulos. Lo que tendrías que hacer, pues, es averiguar quién te envió ese correo, ¿no? Y de ser el caso, presentar una denuncia al órgano de control interno de la entidad pública, señalando que te ha llegado ese correo y te ha inducido error, ¿no? Y de repente le han enviado a otros proveedores también que no se han presentado, ¿no? Pero, Bueno, repito, el correo viene del cac3@oce.gov.p. Desde ahí se remite, ¿no? ¿ya has revisado en el SEACE si está publicada la nulidad? Repito, todas las notificaciones en el procedimiento de selección para que sean válidas tienen que realizarse a través del SEACE. Si en el SEACE no está la nulidad, ese correo no sé quién te lo habrá enviado. Perfecto, lo voy a Tendrías checar. que indagar, ¿no? Ok, muy amable. Tendrías que indagar más. ¿Ok? Muy bien, no tenemos más preguntas. Ya faltan unos minutos para las 8:30. A ver si es que hay alguna pregunta más por ahí. No veo más manos levantadas. Luz de nuevo. Luz. Luz, abrite el micrófono, Luz. Luz. Hola, ¿qué tal? Luz, te escucho, Luz. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal nuevamente? Eh, consulta, si uno de los postores al momento de presentar uno de los anexos, eh, en la redacción del contenido de este anexo, pone datos que no le pertenecen a esta empresa ofertante, sino pone el contenido de otras personas que no tienen nada que ver con esta empresa ofertante, porque es probable que tengan, que tengan varias empresas y tal, y que hayan, como se dice coloquialmente, chantado el documento, lo hayan utilizado de molde el documento. Esto podría llevar como consecuencia de que no se considere este anexo y que se pueda dar por no válida esta oferta. Puede ser, podría ser, pero no puedo darte una opinión válida sin saber qué tipo de anexo y qué tipo de información, porque hay supuesto de subsanación. Podría ser que ese error, ¿no? Que tú mismo dices que se han equivocado, tú mismo me estás diciendo, ¿no? Se han equivocado, tienen varias empresas, parece que se han equivocado, ¿no? Entonces, puede suceder de que sea algo subsanable, como puede ser que no Ya, sea subsanable, ¿no?
Ya, lo que pasa es de que ya han otorgado la buena pro, ¿vale? Por eso. Justamente ahorita estamos nosotros en la etapa ya de, acabamos de ver el día de hoy que han otorgado la buena pro a una empresa y teniendo acceso a los expedientes, porque todo es público, hemos verificado que dos postores han incurrido en varias acciones que en este caso no lo han considerado y se han ido solamente al tema del precio. No han considerado varias acciones, ¿no? Dentro de ellas es de que no han cumplido con presentar toda la documentación que señala en las bases integradas como las especificaciones técnicas con certificados de sanidad y otros. Y el otro postor, pues, también tampoco ha presentado el tema de certificados sanitarios y asimismo ha presentado un anexo indicando que cumple con todos los reglamentos de traslado del bien sanitarios para combatir lo del COVID y demás, pero ha puesto, pues, está el nombre de otra persona y quien firma no es firma el representante de esa empresa postora, pero el contenido del documento está otra persona X que no tiene nada que ver. Y el comité de selección no ha revisado eso. Luz, repito, no puedo darte una opinión válida. Correcto. Lo que tú me comentas podría estar en alguno de los supuestos de subsanación de ofertas. Tendría que tener acceso a la información que tú me dices para darte una opinión válida. Sería muy temerario de mi parte decirte que debe ser descalificado. ¿Ya? No puedo opinar en ese contexto. ¿Okay? Luis Méndez, consulta. En la entrega del bien, el proveedor no cumple su oferta, pero lo entregado está dentro de lo mínimo solicitado. No se puede dar por aceptado. Lo mínimo aceptado es lo que dicen las bases, pero si yo en mi oferta puse más de lo mínimo, yo tengo que presentar lo que he ofrecido. Yo no puedo ofrecer menos de lo que me está pidiendo, salvo que el proveedor pida cambio, ¿no? Oye, no puedo entregar, pido un cambio, ¿no? Ahí sí, de repente. Muy bien, amigos, con eso cumplimos el seminario del día de hoy. Nos esperamos la próxima semana en el seminario. Qué tan difícil resulta contactar con el Estado. Que tengan un buen fin de semana.